Muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma. ¿Qué tal se encuentran? Hoy tenemos sin duda un día grande, porque después de este programa, donde estarán Carlos Cuesta, donde estarán Roberto Centeno, José Antonio Monago y Carlos Dávila, habrá entrevistas a la presidenta del COGAM por Rodrigo Villar para ver si han montado ya movilizaciones en contra de esas informaciones que apuntan a que Pablo Iglesias es cómplice del régimen iraní que cuelga a homosexuales, que la pida a mujeres, estos que van de feministas, estos que van de defensores del colectivo LGTBI. Resulta que según El Mundo y según el SEPLAC, una investigación de blanqueo de capitales, recibió Pablo Iglesias, o la productora más bien, 9,3 millones de euros en solo 3 años para hacer un programa llamado Fort Apache, que tenía menos audiencia de las audiencias que tenemos nosotros en el canal de Estado de Alarma, que nosotros no queremos dinero sucio de Irán, no queremos dinero sucio del régimen chavista que sirvió para fundar Podemos, y nosotros, gracias a vuestras ayudas, Patreons y miembros de la comunidad de YouTube, pues no necesitamos ese dinero, porque sin dudas este Coletas es un auténtico hipócrita. ¿Cómo puedes defender los derechos de las mujeres y cómo te puedes erigir como máximo defensor de los colectivos LGTBI cuando has cobrado un pastizal del régimen iraní que vulnera los derechos fundamentales de las mujeres y de los colectivos LGTBI? Es que es el mundo al revés. Ahora, si esa información se la hubiesen sacado al Partido Popular, habría ya muertos en las calles, habría algaradas, y el responsable del PP se tendría que haber ido de España, pero como le toca a Iglesias. Pero no se preocupen, que aquí hay un reciente judicial que está salpicando a Iglesias, está acorralándole. Tiene el caso Dina, tiene el caso de la Caja B que está denunciando el exabogado de Podemos, para el cual se inventaron incluso, y para intimidarle, que había sido denunciado por un asunto de acoso sexual, que resulta que parece ser que es mentira. Y vamos a comentar todos estos temas, también la decisión del Supremo de darle un varapalo a Carme Forcadell, revocar ese estado de semilibertad que le concedió Torra. Así que yo me alegro que los golpistas ahora puedan a lo mejor regresar a prisión y estar más tiempo en esa cárcel de Lledoners, aunque más bien que una cárcel parece un hotel. Yo lo que pido es que vuelvan a una cárcel como Soto de Real, donde hay personas que por robar un par de cositas en un supermercado están pagando una pena, llevan más años en prisión que esta gente, que estos sinvergüenzas, por dar un auténtico golpe de Estado. Quiero decirles que he recibido por parte del propietario de una empresa de anchoas, que resulta que tiene 2 premios mundiales de la mejor anchoa del mundo en Santoña, Conservas Ana María, estas anchoas que las acabo de probar y que son espectaculares, que pueden comprarla en Conservas, la tienda, conservasanamaria.com. Van a la página web, van a conservasanamaria.com y podrán disfrutarlas con su familia. Ahora que llega el veranito, son muy fresquitas y la pueden compartir con sus allegados, con la gente que más quiere, porque la verdad es un precio muy asequible. Y yo, fijaros, voy a intentar comerme esta anchoa, que tiene una pinta espectacular. Sencillamente brutal. Así que ya lo saben, métanse en la web de conservasanamaria.com y descubran por qué las anchoas de Conservas Ana María son las más famosas del mundo y tienen tantos premios mundiales. Yo ya lo sé, ya las he probado, así que métanse en esa web, www.conservasanamaria.com. Así que empezamos el programa con este breve vídeo y ya lo saben, hoy Pablo Iglesias te vamos a azotar, pero bien desde el punto de vista informativo, también a Pablo Echenique. Y a las 11 de la noche, entrevista en exclusiva mía al secretario general de Vox, al cual le preguntaremos también por este horizonte judicial oscuro que le espera a Pablo Iglesias. Así que responderá Javier Ortega Smith desde la sede de Vox a las 11 de la noche, en exclusiva para todos vosotros. Y gracias a los Patreons y miembros de la comunidad de YouTube por vuestro apoyo. Empezamos. Un abrazo fuerte. Pero claro, es que en Europa no hay un vicepresidente que haya robado la tarjeta de un móvil, que la haya escondido durante varios meses y ahora esté siendo investigado por la justicia. Por tanto, lo normal en Europa es pedir el número de teléfono, no robar la tarjeta del móvil. Es lo que se suele hacer en Europa. En política no se pide perdón, en política se dimite. Gracias.
ejecutivo en el que está Unidas Podemos es incompatible con acuerdos en cuestiones trascendentales con los presupuestos con quien está gobernando con la ultraderecha en Madrid, en Murcia o en Andalucía. Para los madrileños que han perdido a un ser querido, para los madrileños que lo han pasado francamente mal en la pandemia, para los madrileños que en estos momentos tienen un futuro incierto, porque bien están en un ERTE, bien están en un ERE, para todos aquellos que saben que tenemos que afrontar una emergencia social y económica, deben estar estupefactos con que la reacción del presidente del Gobierno sea recibir aplausos a su llegada al Palacio de la Moncloa. Muy buenas noches de nuevo, ¿qué tal estáis? Voy a saludar a la mesa virtual. ¿Qué tal, Carlos Cuesta? Muy buenas, muy bien. Me han mandado aquí una lata de anchoas, unos viejos amigos tuyos de tu época de 13, que son unas anchoas de conservas Ana María. Guardamos buenos recuerdos hasta de la etapa de 13, sí. Pues me dice el dueño que te vamos a mandar una caja para que la compartas con tu familia al fresquito, porque la verdad que están deliciosas y pueden comprar directamente en e-commerce por conservasanamaria.com. Están deliciosas, yo las acabo de probar y la verdad que te las recomiendo. Saludo también a Roberto Centeno. ¿Qué tal se encuentra, Roberto? Muy bien, con mucho calor como todo el mundo. ¿Te mando una caja de anchoas o no? Bueno, sí, mándame una caja de anchoas siempre que me llegue antes del martes, porque el martes cojo los bártulos y me voy camino del sur. Te la mando a Estepona, entonces. Y nuestro querido amigo, el presidente extremeño del PP, José Antonio Monago, que también es fanático de las anchoas, ¿no? Bueno, pero a mí no me mandes una caja, a mí me mandas la lata, que yo creo que es mejor que lo que estás enseñando. Tiene una pintaza, Tiene una pintaza, Javier. De verdad, los espectadores, yo las he probado, me encantan las anchoas con tomatito y conservasanamaria.com, ya pueden comprar ahí, además fresquitas y vienen bien para este tiempo veraniego. Vamos ya al lío que hoy ha traído la portada del Mundo. Carlos, tú hoy cuando te has despertado has leído esa portada y te sonaba ya un poco a antiguo, aunque es cierto que el debate político se ha centrado ahí en que el régimen de los ayatolás pagó 9,3 millones de euros a la productora de Iglesias. Creo que en OK Diario disteis algo parecido hace unos meses, ¿no? O años. Bueno, hace unos meses, más bien en el año 2016, ahora os doy la fecha exacta y es literalmente la misma noticia. Oye, yo estoy encantado de que se les sigan dando informaciones que demuestren o se sigan publicando informaciones que demuestren lo que es este partido de Podemos, ¿no? Pero vamos, en honor a la verdad, la noticia efectivamente fue publicada en el año 2016 y es una noticia que le afecta directamente, mira, más en concreto, el 13 de enero de 2016. Es una noticia que afecta literalmente a toda la estructura de cobros y a toda la estructura de transferencias que se le estaban realizando al entorno de Podemos y que es importante, con lo cual, oye, mira, pues si se remarca dos veces, pues bienvenido sea, ¿no? En aquel momento ya tuvimos nosotros jaleo, ahora vuelve a verlo porque como son unos mentirosos compulsivos les da lo mismo el número de veces que sigan negando exactamente lo mismo, ¿no? Y la noticia efectivamente era idéntica, era la misma porque son las mismas partidas, 9,3 millones. Esto es algo que además, a través de Global Media, a través de ingresos que se realizaron y que fueron denunciados en su momento por el director de Enrique Riobó, por el director de Canal 33, y que llegaban a la productora con mano izquierda para hacer el otro programa que tenía, porque estas partidas de 9,3 millones eran por el programa Foro Apache de Pablo Iglesias. Tenía otro programa, que era el programa La Tuerca, del cual, según esas declaraciones de Enrique Riobó, recibía dinero de Venezuela. Es decir, mires donde mires, hay pagos procedentes de dictaduras extranjeras
la percepción de fondos de países extranjeros dentro de los partidos que se tienen que presentar a las elecciones españolas está prohibida en España, exactamente igual que está prohibido en cualquier país, para que no haya interferencias de gobiernos extranjeros que puedan alterar la soberanía popular. Esto se lo han pasado por el arco del triunfo toda la santa vida y la forma de eludirlo la estamos viendo. En vez de que te hicieran una anotación o una transferencia a las cuentas directas de Podemos, lo que hacían era hacerle la anotación o a las productoras que acababan pagando a la gente líder de Podemos en aquel momento y ahora, como a Pablo Iglesias, o lo pagaban directamente a nombre de esas personas, por ejemplo, a través de los trabajos para la Fundación CEPS. La cuestión es que han recibido pagos todos los que han formado posteriormente Podemos y esos pagos casualmente están siendo muy bien teledirigidos, porque lo que están haciendo este partido, lo que está haciendo la gente dentro de este partido es literalmente lo que más le interesa a la Venezuela de Maduro y al Irán de la dictadura teocrática. Es decir, si se quiere ver una causa-efecto es obvia y si se quiere ver un tránsito de dinero también. Hay que explicar, Carlos, muy bien, porque claro, Pablo Echenique y todos los perros de presa de Podemos han salido en tromba a contrarrestar esta información, a decir que el partido que sí se financió con dinero, y digo literalmente en el tuit de Pablo Echenique, por una organización iraní con brazo terrorista fue Vox. Hay que explicar que Vox nunca recibió dinero directamente de Irán y que fue una serie de partidas, según ha explicado Ortega Smith, que recibieron una serie de personas que estaban vinculadas a Vox, pero que eran del exilio iraní, es decir, de las personas que están luchando contra el régimen de los ayatolás que cuelga a homosexuales y que la pida a mujeres. No sé si esa es la información correcta, pero es lo que me han trasladado, ¿no?, desde Vox. Mira, los pagos que se realizaron, las transferencias que se realizaron a Vox, porque yo recuerdo que en su momento lo estuvimos mirando, oye, nosotros, sea de quien sea, si hay un atisbo de información que hay que mirar, la miramos. Y en aquel momento estuvimos mirándolo y eran pagos que venían de la disidencia iraní, de gente que estaba siendo perseguida, que había sido calificada como grupo terrorista por los dictadores, por la dictadura iraní, y que eran gente que había realizado pagos para que se hiciera una determinada labor de mediación y de defensa de sus derechos humanos en el Parlamento Europeo. Eso se hizo en la primera etapa de Vox y además se mantuvo 100% las exigencias de la Ley de Financiación de Partidos, haciendo pagos no anónimos y además, es decir, con nombre, nominales, y además por debajo del límite, me parece que era de los 50.000 euros. Es decir, se hizo con arreglo a la ley y para defender a gente que por el hecho de tener otro credo religioso, otras opiniones en contra del régimen de los ayatolás, estaban siendo perseguidos, masacrados, machacados y habían sido calificados de grupo terrorista por una dictadura. Esa es la comparación que realizó con dos santas narices el entorno de Podemos. Mira, en España vamos a dejarnos de historias. A Vox se le ha intentado mirar eso y a mí me parece de maravilla. Oye, a todos los partidos hay que mirarles todo. Ahora, los mismos periódicos que publicaron eso, yo esperaba que publicarían la versión real en el momento en el que se supo y no vi esa misma publicación. Y el único partido que ha soportado una cacería permanente y continuada en España, hay que decirlo, aparte de este intento contra Vox, fue y ha sido el Partido Popular. Al Partido Popular se le ha buscado porquería por todas partes. Si a Podemos se le hiciera el mismo análisis y la misma persecución que se le hizo al Partido Popular, no aguantaba ni 5 minutos. Y al Partido Popular, después de toda esa cacería, que es verdad que permanece todavía determinados casos, Pun y Calezo siguen vivos, pero siguen vivos, por cierto, después de 7, 8, 9 años de instrucción. Yo no había visto una cosa así en mi vida, pero bueno. Después de la causa principal, de que se cerrase y hubiese sentencia, que fue Gürtel, hubo condenas a título privado para Luis Bárcenas, para Correa, pero a título de partido, lo que se le consiguió encontrar al Partido Popular no fue una condena penal, fue a título de responsabilidad civil y a título de obtención de lucro, es decir, a obtención lucrativa. Y fue por 230.000 euros. O sea, esto hay que recordarlo. Lo digo porque solamente esta partida que nosotros publicábamos en el año 2016, en enero de 2016, a Podemos, superaba los 9 millones de euros. Entonces, aquí unos llevan el nombre y otros son los que lo hacen. El Partido Popular ha tenido que pagar por ello y ha perdido un gobierno por ello. A Vox se le está intentando bombardear, nunca ha sido publicada la versión real y se sigue lanzando la supuesta información, que no lo es porque está totalmente desclasificada, de que aquello eran pagos ilegales, pero da lo mismo, da lo mismo. O sea, el mismo señor que lanza la mitad de estas barbaridades es Pablo Echenique, que todavía debería seguir dando explicaciones de por qué él ha tenido un asistente al que le pagaba en negro y lo tuvo sin tener un contrato y sin pagar la debida cotización social. Y este señor se permite cualquier cosa, cualquier burrada, le da olímpicamente lo mismo. José Antonio Monago, ¿usted se imagina que se despierta hoy por la mañana y dicen que el régimen de los ayatolás ha pagado 9,3 millones de euros
a un programa vinculado con el PP extremeño, usted ahora mismo no estaría haciendo este programa, ya lo habrían dilapidado directamente, ¿no? Bueno, estarían ardiendo las calles, haciendo scratches en nuestros domicilios y sería un ataque pues desde todos los frentes y todos los tentáculos que estamos acostumbrados y hemos conocido en muchas ocasiones, pero que ahora callan, ahora están en modo pausa porque les afecta precisamente a ellos. Y sobre todo para que la gente, bueno, pues tenga conocimiento del calado de la noticia, ¿no? De la noticia que, como bien decías, Carlos, ya tiene, bueno, pues tiene algo más de un trienio, pero que no por ello deja de tener su importancia, ¿no? Son 9 millones de euros en 3 años, es decir, 500 millones de las antiguas pesetas cada año para financiar, no sabemos exactamente qué. Porque a mí no me cabe en cabeza humana, pensando con un análisis lógico, que el interés que tiene el gobierno iraní es graciosamente regalarle 3 millones de euros, 500 millones de las antiguas pesetas al señor Iglesias para que haga un programa que no será para hacer turismo en Irán, un programa que será ¿para qué? Para lo que todos intuimos, para desestabilizar España y con ello también desestabilizar la Unión Europea, ¿no? Y ya bastantes tensiones tiene como para encima ahora conocer que se ha financiado desde regímenes totalitarios como este, ¿no? Es la piel fina, lo que estamos acostumbrados a ver en la política española reciente y, sin embargo, lejos de hacer un ejercicio de transparencia, que es lo que tenía que hacer el vicepresidente del gobierno, por cierto, con estas noticias habrá que suprimir, si algunos por algunas noticias quieren suprimir la corona, con esto tendremos que suprimir la figura de los vicepresidentes del gobierno de por vida, ¿no? Bueno, yo creo que lo que hay que hacer es que expliquen exactamente para qué han servido desde el principio hasta el final esos 9 millones de euros que han venido de un régimen nada más y nada menos que de los ayatolás, es decir, de un régimen, de una dictadura muy férrea, muy dura, muy intransigente, como bien decía Javier, que se dedica a lapidar todavía como una de las penas de su código penal, ¿no? Por lo tanto, lejos de esgrimir excusas, lo que tienen que esgrimir son argumentos, porque estamos hablando de una cuantía de muchísimo dinero. Lo decía Carlos hace un momento. A título lucrativo, Partido Popular, 200 y pico mil euros, y fíjense el coste que ha supuesto para el Partido Popular. Pues sí, con 200 y pico mil euros, ese ha sido el coste, con 9 millones de euros, vayan imaginando qué es lo que hay que hacer con la formación morada en España. Roberto Centeno, ¿qué se esconde detrás de estos pagos del régimen de los ayatolás? Un régimen que está a guerra abierta con tu querido Donald Trump. Bueno, vamos a ver. Lo primero que tendría que decir, porque creo que hay que ser objetivos, es que el dinero recibido tanto de los ayatolás como de los regímenes comunistas sudamericanos, fundamentalmente de Venezuela, estos muchachos de Podemos se lo han currado, es decir, no se lo han regalado. Lo que Irán esperaba de ellos, creo que lo han hecho, y ahora voy a leer con pelos y señales una noticia sobre este asunto, y 3/4 de lo mismo de Venezuela. Es decir, esto es lo mismo que el indigente mental Rodríguez Zapatero, que ha hecho todo lo que ha estado en su mano hasta el punto de que, según la DEA, en la documentación que tienen en la Fiscalía de los Estados Unidos, le consideran el ministro de Asuntos Exteriores de facto. Y por esto, según la oposición venezolana, se ha llevado no menos de 6 millones de dólares. Pero se lo ha trabajado. Vamos, hace nada de tiempo hizo un llamamiento en el Grupo de Puebla para declarar la guerra a los Estados Unidos, este payaso. Pero quiero decir que le encargaron una cosa, él ha hecho el trabajo y ha cobrado por ella. Bueno, y aquí exactamente lo mismo. Tengo una cosa aquí que prefería leer, aunque porque es muy gordo lo que viene aquí y que contesta de todas maneras plenamente a lo que acabas de decir. Es del 2021, que dice que el fiscal de los Estados Unidos está persiguiendo
vamos a ver, estudia las vinculaciones de Pablo Iglesias con terroristas internacionales. Dice, en el procedimiento contra el cártel narcoterrorista de Los Soles, formado por la cúpula del gobierno venezolano, cuyo jefe es Diosdado Cabello, le llaman Los Soles porque en Venezuela las estrellas estas que llevan los coroneles y los generales le llaman soles y por tanto es un cártel de la cúpula militar. Bien, así como la asociación con las FARC colombianas para monopolizar el tráfico de cocaína al resto del mundo, el fiscal general de los Estados Unidos, William Barr, tiene información de que autoridades españolas vinculadas a dicho cártel, está hablando claramente del vicepresidente del gobierno, bien por beneficiarse económicamente a cambio de supuestos informes o servicios o por ayudas a los narcos y a terroristas. En el caso actual, el actual vicepresidente del gobierno, que fundó, Pablo Iglesias, que fundó un partido político comunista chavista en España, lo hizo por encargo del gobierno venezolano, concretamente de Hugo Chávez, y financió dicha operación y que a resultas del mismo se creó Podemos, que en pocos meses pasó a tener una amplia representación en el Parlamento y posteriormente en las Cortes Españolas. Y ahora Pues vamos a ver para qué utilizaba Pablo Iglesias el dinero que recibió. No, es que continúa y habla de otra cosa ya más relacionada con los ayatolás iraníes, en el sentido de que grupos terroristas de Hezbollah pasaron por España donde se les facilitaron pasaportes, visados, etcétera, se supone que por esta gente y por lo tanto quiero decir que, es lo que tiene Barr encima de la mesa, es que es colaboración con grupos terroristas y están realizando su trabajo de infiltración y de defensa del régimen venezolano, del régimen de los ayatolás y por lo tanto les están pagando por eso. Otra cosa distinta. Sí, Roberto, vamos a ver en qué se gastaron el dinero este régimen iraní y para qué lo usó Pablo Iglesias. Vamos a ver un carrusel de intervenciones suyas en Fort Apache. El acontecimiento fundacional de la democracia moderna es la Revolución Francesa, que inauguró las bases ideológicas de la modernidad que todos los demócratas compartimos: libertad, fraternidad y, por supuesto, igualdad. ¿Y saben cuál es el acto que simboliza esa proclamación histórica de la democracia? Cuando a un rey, Luis XVI, le cortan la cabeza con una guillotina. Ese terrible instrumento está vinculado a la democracia desde que el diputado José Ignacio Guillotin lo recomendó en la Asamblea Nacional como sustitutivo humanitario de los métodos tradicionales en las ejecuciones públicas. Se trataba de que no solo los nobles tuvieran el privilegio de una muerte sin dolor. Hasta entonces, solo aquellos con sangre azul podían disfrutar de la decapitación con espada o con hacha. Finalmente, la Asamblea Nacional Francesa adoptó el uso de la guillotina a fin de que la pena de muerte fuera igual para todos, sin distinción de rangos ni clase social. El bueno de Jean-Paul Marat la llamó la máquina Luisón, Luisito, en honor a Luis XVI. ¿Cuántos horrores nos habríamos evitado los españoles de haber contado a tiempo con los instrumentos de la justicia democrática? Y es que, como dijo Robespierre, castigar a los opresores es clemencia, perdonarlos es barbarie. Qué actual la reflexión de ese gran revolucionario. Bienvenidos a Fort Apache. Hay figuras políticas cuyo peso y trascendencia van mucho más allá de la biología. Hugo Chávez Frías ha dejado de existir, pero Chávez hace mucho tiempo que dejó de ser el mismo para convertirse en uno de los principales motores del cambio político en América Latina. Los procesos de transformación son siempre complejos y colectivos, pero a veces requieren de liderazgos, de símbolos, de gestos individuales y de personalidades carismáticas capaces de llegar a sintetizar la voluntad colectiva. Por eso Chávez es mucho más que el ciudadano que los venezolanos eligieron en octubre para ser su presidente. Chávez es ya Bolívar y ya cabalga como estandarte y referencia de su patria grande. Los seres humanos nacen y mueren tarde o temprano, no hay nada de extraordinario en ello, pero los mitos, cuando se encarnan en un pueblo, se hacen inmortales. A Pablo Iglesias, cuando se le ha preguntado, ¿no?, llegó a decir públicamente que había que caer en ciertas contradicciones, ¿no?, a veces, como la de cobrar de un régimen que cuelga homosexuales cuando ellos van de defensores del colectivo LGTBI, que curiosamente hemos entrevistado hoy Rodrigo Villar, la presidenta del COGAM, y no van a hacer ningún tipo de movilización de repulsa por estas informaciones que ya habíais sacado vosotros hace unos años. Te quería preguntar, si sacaste la información hace 3 años, ¿se ha movido algo
o se ha quedado esa investigación en un cajón? Porque claro, ya han pasado 3 años, ¿la justicia ha hecho algo o no? ¿El SEPLAC? Esto es una pregunta retórica, ¿no? Me imagino. Con todo lo que hemos sacado de Podemos, si hubiese sido un partido de centro-derecha, un partido de derecha, en estos momentos estaría borrado el mapa. A Podemos se le ha mantenido porque ha dado la gana de mantenerlo, porque ha dado la gana de eliminarle determinadas investigaciones, porque les ha dado la gana permitirle que cuando les pillaban con fraudes fiscales lo pudiesen declarar en periodo voluntario. Se les ha mantenido porque en un determinado momento, determinada persona dentro del Partido Popular de Mariano Rajoy consideró, esa persona se llamaba Soraya Sáenz de Santamaría y contaba con mucha gente, consideró que la mejor estrategia que se le pasaba por la cabeza era dividir al Partido Socialista metiendo a esta rata dentro de la despensa. Eso es la historia, esa es la historia de Podemos y eso es por lo que nos lo encontramos en estos momentos a estas alturas. A ese partido se le permitió entrar en una determinada televisión, esa televisión ha matado toda una línea de pensamiento, ha bombardeado a toda la gente sensata, le daba lo mismo si había una persona corrupta o no corrupta en el resto de formaciones, especialmente en el Partido Popular, todos eran bombardeados por igual, tuviesen o no tuviesen indicios de nada, daba lo mismo, era una especie de juicio supremo porque ellos eran Dios y ese partido bendecido para hacer ese extrañísimo juego de ajedrez, pues fue Podemos y por eso ha llegado a esta tesitura. La estrategia esta de el dinero lo recibíamos nosotros a título personal y no lo recibía la formación, esto es burdo hasta un punto muy difícil de explicar, o sea, cualquier abogado, cualquier persona sabe que existe una figura que se llama levantamiento de velo. Levantamiento de velo implica que cuando tú tienes una figura intermediaria que lo que intenta es eludir la ley y la ley prohíbe la financiación extranjera y especialmente la financiación de narcodictaduras, es decir, el dinero procedente de delitos, ese velo hay que levantarlo y lo que hay que hacer es conectar la figura que envía el dinero con el perceptor real. Nunca se ha hecho eso. Nunca se ha barajado esto que se habría realizado con cualquier otro partido y en especial con el Partido Popular. Podemos es un engendro que se ha creado con un determinado fin. El fin, lo narraba José Antonio Monago perfectamente, el fin es desestabilizar a la Unión Europea. Somos nosotros, pero nosotros como un instrumento. Es decir, lo que ellos siempre quisieron, lo que quiso Maduro, lo que quiso Chávez, lo que ha querido el Irán de los ayatolás, ha sido tener una figura dentro del Consejo de Europa, dentro de los órganos decisorios europeos, para paralizar determinadas sanciones. Y hemos visto que ha funcionado. En Venezuela se ha permitido que haya una aniquilación de los opositores, se ha permitido que haya una devastación de los derechos humanos. En Irán se permite que a los homosexuales se les cuelgue de grúas después de matarlos, después de lapidarlos. Se permite la lapidación a las mujeres, estos que van de feministas, estos que van llamando a todos los demás homófobos. Todo eso lo han pagado aquellos países que han financiado esa estructura. Y ha funcionado porque la Unión Europea se ha debilitado por comportamientos como el nuestro, por comportamientos como el que tuvo José Luis Rodríguez Zapatero, como el que está teniendo en estos momentos Pedro Sánchez, paralizando determinadas sanciones, por ejemplo, a Venezuela, a la Venezuela dictatorial. Y se han paralizado porque ese era el encargo. Ellos lo que querían era un cauce dentro de la Unión Europea. Y es muy triste decirlo, pero lo cierto es que les ha funcionado. Y de hecho ahora incluso en España lo tienen metido en una vicepresidencia. Y el movimiento 5 estrellas creció en Italia. Y han conseguido meter a determinada gente del movimiento dentro del gobierno portugués. Y han conseguido lanzar movimientos de este estilo en Reino Unido. Y han conseguido lanzar muchísimos movimientos de este estilo, intoxicando, por ejemplo, los chalecos amarillos en Francia. Es decir, ellos han funcionado. Otra cosa es que luego, gracias a Dios, determinadas democracias, por ejemplo la portuguesa, estén acotando el avance de este tipo de posturas. Pero ellos pagaron por algo, como estabais comentando hace un momento, y ese algo se ha cumplido. Y ellos quieren la ocupación, y ellos quieren la expropiación, y ellos quieren rentas mínimas para bajar la capacidad que tiene un país de sostenerse por sí mismo y tener que estar permanentemente subsidiado. Y ellos impulsan este tipo de movimientos para debilitar a España y a toda Europa. Ese es el fin que tiene Podemos. El que no lo quiera ver de verdad, que haga un repaso de cuáles son las normas que ellos tramitan. Nos han vuelto a enfrentar guerra civilísticamente, han vuelto a rescatar los enfrentamientos por Franco. No han aportado ni una sola medida que de verdad esté ayudando incluso a la propia gente que ellos dicen representar. Dicen, nosotros apoyamos a los pobres. ¿Ah, sí? Entonces, ¿por qué no han pagado ustedes los ERTEs? ¿Por qué no han pagado el cese de actividad de los autónomos? Porque les da lo mismo. Vienen a desestabilizar, vienen a debilitar y lo cumplen. Fíjate lo que decía Pablo Iglesias, José Antonio Monago, en La Sexta, sobre los negocios que se pueden hacer con dictaduras. Villarmir, está muy mal hacer negocios con dictaduras. Repita. Fíjate que decía Pablo Iglesias en La Sexta que no hay que hacer negocios con dictaduras, salvo cuando es para que vaya a su bolsillo y tal vez para que le ayude a financiar ese casoplón que todavía no sabemos quién y cómo se lo ha pagado, porque el valor real de esa casa no es el que figura en la hipoteca. Es que en ocasiones, Javier, escuchar al señor Iglesias es difícil de poder seguirle con
parámetros de una cierta lógica, ¿no? Un vicepresidente que nada tiene que ver con interior, nada que tiene que ver con defensa y que, sin embargo, al final entró en la comisión del CNI. ¿Por qué entró en la comisión del CNI si no tiene competencias de interior, no tiene competencias en materia de defensa? Es decir, es todo surrealista a los ojos de cualquier demócrata que crean la Constitución y en las normas elementales de convivencia democrática que nos dimos todos, ¿no? Es una detrás de otra. Solo hay que escucharle con una cierta atención para saber que estamos ante un ser que tiene unas características muy especiales. Yo lo leía con atención, lo escuchaba con atención anteriormente, cuando hablaba de la guillotina como instrumento de justicia democrática, y hablaba en ese vídeo de sangre, y hablaba de decapitación, y hablaba de muerte. Es decir, es que es todo un sinsentido. Y este señor es el vicepresidente del gobierno de España, el que no ha explicado para qué servía el dinero que le ha llegado de Irán, para qué servía el dinero que le ha llegado de Venezuela. Por cierto, dice que no hay ninguna formación política que haya sido más investigada que Podemos. Sí, el Partido Popular, claro, ellos no están investigados. Yo no conozco piezas judiciales de cierto calado que afecten a esto de lo que estamos hablando en este programa. No hay ninguna causa abierta sobre esos 9 millones de euros. No hay ninguna causa abierta sobre el dinero que recibían por la formación y el asesoramiento, entre comillas, electoral que hacían en Latinoamérica. ¿Dónde está esa causa? ¿En qué sala del Tribunal Supremo o qué juez de la Audiencia Nacional está investigando? No se le está investigando absolutamente nada a Podemos, y lo decía ya anteriormente, parece que tienen bula esta formación política y ya son mayores de edad y ya es hora de que vayan dando cuenta a los ciudadanos de lo que están haciendo y de lo que han venido haciendo hasta ahora. Como, por cierto, hemos tenido que hacer todas las formaciones políticas en España, salvo Podemos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que estamos asistiendo ahora como están muy nerviosos, como parece que están sintiendo el aliento también de una parte importante de la sociedad española que es muy educada, pero que no es tonta, que no grita como ellos, que no silban como ellos, que no insultan como ellos, pero que no es tonta, y no valen ya los juegos florales, los juegos de artificio y el echarle la culpa de todos los males a otras instituciones del Estado, como por cierto están haciendo. Sí, usted se ha referido a las siguientes declaraciones que ha hecho Pablo Iglesias en los Justos de Verano de la Complutense. Vamos a escucharlas y le pregunto a Roberto Centeno por ello. Ninguna formación política en la historia de nuestro país ha sido tan investigada como nosotros y se ha puesto tanto celo en investigar todos y cada uno de los elementos. Si hubieran podido encontrar la más mínima mancha en nuestra actuación, pues no estaríamos donde estamos. Creo que es evidente que rearmaremos la mayoría de la investidura. Es legítimo que el Partido Socialista mantenga conversaciones con las formaciones políticas de la derecha, pero creo que nadie somos ingenuos. Un ejecutivo en el que está Unidas Podemos es incompatible con acuerdos en cuestiones trascendentales con los presupuestos con quien está gobernando con la ultraderecha en Madrid, en Murcia o en Andalucía. Roberto tiene muy mala cara, dice que ellos no están manchados, si es que tienen un horizonte judicial donde les espera el caso UNA. La traición de Alex Saab, que es el hombre fuerte de Maduro, que representa Baltasar Garzón, tienen lo del abogado al cual se inventaron que había sido una persona que había acosado sexualmente a una compañera de Podemos y que está destapando la caja B de Podemos, ese pago de sobresueldo. Es decir, tiene un horizonte judicial muy jodido esto de Podemos y especialmente Pablo Iglesias. ¿Tú crees que va a aguantar este jeta? Bueno, yo creo que las investigaciones que se puedan hacer en España, me río yo de ellas, porque aun suponiendo que hubiera algún juez despistado de segundo escalón que llegara a condenarlos por algo, luego llega el Supremo y eso se queda en aguas de borrajas. Lo que sí puede pasar, y donde verdaderamente lo tiene cada vez más crudo, y desde luego si gana Trump las elecciones lo tendría crudísimo, es en las investigaciones que está haciendo la Fiscalía General de los Estados Unidos. Porque contestando algunas de las preguntas que os hacíais ahí, el fiscal general de los Estados Unidos está investigando, por ejemplo, las relaciones de Iglesias con la BEVAC. La BEVAC es el servicio de inteligencia iraní.
y al parecer, según los informes que tiene el fiscal general de Estados Unidos, Barr, les ha ayudado a recoger información. Primero, ahora ya dispone de toda la información del CSIC, pero además ha ido recopilando toda otra serie de información sobre las relaciones de los países árabes que son enemigos, empezando por Arabia Saudí, los Emiratos del Golfo, dentro de lo que es la Unión Europea y dentro de lo que es España. Es decir, él está siendo investigado por temas que de ir adelante le acabarían poniendo en busca y captura y acabaría sus días antes o después con un mono de color naranja en una cárcel de alta seguridad de los Estados Unidos. Tú comprenderás que el que se le esté acusando de ser un instrumento de la BEVAC, que es un grupo, es la inteligencia iraní, es infinitamente peor que el tema de las fotos porno que tenga con la chiquita Elsa y que haya quemado o dejado de quemar el tema. Pero vamos, creo, por resumir, la justicia en España está como está desde la transición, en que nos robaron la democracia y nos implantaron un régimen oligárquico de partidos sin separación de poderes y a partir de ese momento la justicia funciona como funciona. Y entonces acabamos viendo lo que sucedió entre el juicio del 1 y todo lo demás. Por tanto, no me haría ninguna ilusión respecto a esto. Otra cosa distinta es que se insista y se intente obligar, que no sé hasta qué punto podría ser, es a la agencia tributaria, y ya que es la agencia tributaria española es la más dura de todo Occidente y al ciudadano normal, no hay un ciudadano normal que le hagan tenga que ir a declarar y salga sin un acta debajo del brazo, porque todos salen con un acta debajo del brazo con razón o sin ella, que investigue esos fondos y los fondos, sobre todo también en el caso concreto de Zapatero, porque esos fueron un dinero ad hominem, mientras que en los otros casos han sido a una organización política como lo han repartido. Carlos, hoy cuentas en OK Diario que el juez constata que la tarjeta de Dina, otro de los escándalos que salpica a Pablo Iglesias y que le hace dormir poco a tenor de sus ojeras, es que esta tarjeta llegó hecha polvo a la empresa de Gales que intentó recuperarla sin suerte. Si tú tuvieses que inclinarte por uno de estos casos judiciales que salpican a Iglesias y que le tienen ya bastante nervioso, ¿con qué caso creerías que acabaría la carrera política de Pablo Iglesias? ¿Cuál se lo va a llevar por delante? Se pregunta la audiencia. Bueno, vamos a ver, yo creo sinceramente que cualquiera de ellos tiene entidad para llevárselo por delante. Yo nunca he dejado de quedarme a cuadros de cómo ha sido la ausencia de trato judicial al partido de Podemos, por lo que estábamos comentando, por los casos evidentes de financiación a través de su cúpula con rebote a la estructura del partido. Yo siempre me he quedado a cuadros de que eso no diese inicio a una investigación, o que claro, teniendo en cuenta que en España el hecho de que se le condonasen 50 millones de euros bancarios al Partido Socialista ni tan siquiera se inicia una investigación, pues claro, apaga y vámonos, ¿no? Pero vamos, el caso Dina pinta muy mal. Y el caso Dina pinta muy mal porque tú puedes hacer muchas cosas en España, pero intentar cachondearte en la sala de un juez, del juez, suele tener consecuencias. A mí el único miedo que me da esta historia, o sea, yo creo que García Castellón puede acabar tomando la determinación de hacer algún tipo de actuación, incluso investigadora contra el propio Pablo Iglesias. El único miedo que yo tengo en esta historia, a que no acabe donde tiene que acabar, es el hecho de que él no es competente para juzgarlo y por lo tanto tendrá que solicitar el aforamiento, defender el aforamiento. Pablo Iglesias, esa figura tan denostada por su partido, hasta que tienen que cobijarse en ella para eludir a los jueces ordinarios, ¿no? Y en ese momento tendrá que elevarse la causa al Tribunal Supremo y ya veremos si el Tribunal Supremo mantiene el tono. Pero hay una cosa que es evidente y esta información lo está demostrando.
Él se encargó de destruir la prueba en base a la cual construyó una acusación falsa con el objetivo de meter en prisión a una persona, Eduardo Inda, y de cerrar un periódico OK Diario. O sea, si eso no es un delito como para acabar con la carrera política de una persona, de verdad que venga Dios y lo vea. Es decir, este señor, teniendo él la prueba, la destruyó, la mantuvo secuestrada, no se la devolvió a la persona de la cual había información sensible, personal, cada uno que le llame como quiera, no se la devolvió. Habría entrado incluso dentro de la calificación de determinados delitos de violencia de género, porque encima tenía información sensible y personal de una mujer. Él mismo ha hecho afirmaciones diciendo que lo mantuvo porque es que la pobre era una mujer joven y necesitaba la protección del macho alfa. O sea, la frase es tal imbecilidad, tal barbaridad, que de verdad que no merece ya ningún comentario más. Pero sobre todo es que en base a eso construyó una acusación falsa. Se han mantenido testimonios en sede judicial que posteriormente han sido modificados para eludir la responsabilidad penal que tenía Pablo Iglesias. Y casualmente la persona que ha modificado esos testimonios, Dina Busseljan, ha acabado trabajando con un sueldo en un periódico ligado a Podemos, con un sueldo de directora. Entonces, vamos a ver, es un caso tan obvio y obsceno que a mí lo único que me hace temblar de toda esta historia es la seguridad con la que habla Pablo Iglesias, porque todos sabemos cuál es el motivo por el cual está Dolores Delgado al frente de la Fiscalía General. Y cuando le vemos hablar con tanta contundencia de delitos que son obvios, la única consecuencia que podemos sacar es que él sabe que en determinado momento la tramitación ordinaria, normal, procesal, judicial, va a ser bloqueada o va a ser interferida. Es lo único que puede llevar a entender la actitud que tiene Pablo Iglesias, porque cualquier otra persona estaría preocupadísima con las informaciones que están saliendo, que se están confirmando y que van todas avaladas por documentos. No, y además es que estos van siempre de víctimas. Fíjate que contáis también en OK Diario que había un fuerte varapalo de la jueza Irene Montero porque ha desestimado su denuncia por acoso contra la edil de Vox en Galapagar, que fue allí a manifestarse con una cacerola, y resulta que estos, los del Jarabe Democrático, que sí que hacían escraches de verdad, pues van luego tratando de presentar querellas contra diestro y siniestro, contra vosotros en OK Diario, contra Inda, contra ciudadanos normales que van a Galapagar, y la verdad es que ahora mismo la justicia les está dando hostias por todos lados. Bueno, yo sobre todo lo que le haría es un llamamiento a la gente que los ha votado. Vamos a ver, los demás ya les conocemos, ya sabemos lo que son. O sea, no hace falta ser Einstein para darse cuenta de qué es un comunista. Un comunista es esta gente, un liberticida y una permanente, que tienen una permanente aspiración a tener el control de todo para beneficiarse ellos. Son la ley del embudo llevado a la máxima expresión. Pero yo le pediría a sus votantes que analicen lo que es. Es decir, Pablo Iglesias es una persona que les prometió que siempre estaría en Vallecas. Está en una de las zonas más lujosas de la Comunidad de Madrid, en un pedazo de casoplón. Es una persona que les dijo que si entraba en las instituciones era para demolerlas. ¿Dónde está la demolición? Lo que está haciendo es beneficiarse de ellas. Es una persona que les dijo que cualquier pronunciamiento en la calle era libertad de expresión porque las instituciones no representaban al pueblo, hasta que les toca a ellos. Momentos en los que la ley Mordaza se les queda corta y pretenden meter en prisión a toda persona que vaya con una cazuela o con un móvil. En este caso ha sido este pronunciamiento judicial, pero tenemos otro que también ha sido archivado de dos señoras que fueron allá haciendo sonar el himno de España con un móvil. Bueno, y les dijeron que es que había un estruendo tremendo. Claro, el juez dijo, ¿le importaría poner el himno en el móvil? Lo puso en el móvil y claro, se escuchó el sonido de un móvil. Y el juez alucinaba y decía, pero este es el estruendo. O sea, con esto han pretendido ustedes hacer una actuación penal y judicial contra dos señoras, pero ustedes están locos. Esto está ocurriendo cada día. Entonces yo lo que le pediría a sus votantes es que se den cuenta de qué es lo que ha ocurrido. Que la gente con menores rentas son los que en estos momentos están sin cobrar los ERTEs. Que la gente que va a ser despedida o que está ya siendo camufladamente despedida son la gente de menos recursos, posiblemente algunos de los que han confiado en ellos. Que esta gente no tiene ninguna receta económica para nada. Que esta gente lo único que ha hecho es venir para reabrir heridas, que nos está enfrentando permanentemente. ¿Cuál es el proyecto de esta gente? ¿Cuál? ¿Venezuela o Irán? ¿Cuál de los dos? Entonces, yo le pediría a sus votantes que se den cuenta de qué es lo que hacen. Los que iban denunciando que había una estructura superpoderosa que iba contra los pobrecillos de la calle, ahora son ellos los que tienen la estructura superpoderosa. Ellos son los que están en Galapagar. ¿Y ahora qué hacen con esa estructura? Utilizarla para bombardear a cualquier persona que quiera opinar desde un periódico, informar a través de la libertad de prensa o simplemente pasearse a 200 metros del muro de su casoplón y decir no estoy de acuerdo con ellos. Y cualquiera de esas personas recibe el golpetazo de esta gente. Vamos a escuchar la puntilla de Carlos Dávila, que hoy se la dedica a Pablo Iglesias, como no era de esperar. Iglesias y su engendro marxista-leninista va de escándalo en escándalo. Ni siquiera sus chulerías públicas, tanto en el Congreso de los Diputados como en declaraciones a los periodistas, disimulan su mal momento, el momento de un personaje que va de fechoría en fechoría
hasta el final, que esperemos que sea pronto. Dina, el escándalo Dina sigue adelante, pese a los esfuerzos que han hecho ellos y sus socios con militones del Partido Socialista para estar tapándolo durante algún tiempo, pero ya se sabe que Dina va adelante y que probablemente ensucie para siempre el horizonte penal del partido de Podemos y desde luego de Pablo Iglesias. Ahora se sabe también que la contabilidad de Podemos era un auténtico espolón en el puerto de Arrebatacapas en que se convirtió Podemos y todos sus congéneres. Aquí ya se le acusa de malversación a Iglesias, de haber utilizado su dinero para congraciarse con su bienestar propio y el de su amiga, conocida o como quiera llamarse al habitante de Galapagar, y también para tener mayor honra y bienestar y goce de un dinero conseguido ilegalmente en las factorías revolucionarias de Irán y de Venezuela. El tal dinero de la teocracia asesina de Irán también se está investigando durante mucho tiempo, pero que mucho tiempo ese dinero llegó de Irán y Venezuela sin que nadie le pusiera coto. Se organizaba un auténtico canal de televisión para predicar la revolución y se atacaba a todos los estamentos de la sociedad española, fundamentalmente a la sociedad de la transición. Todo lo que ha hecho Iglesias a partir de entonces es establecer cortinas de humo. Ha utilizado a la monarquía, a la corona, para intentar ocultar sus vergüenzas, pero esto ya no tiene ningún remedio y desde luego ninguna posibilidad de triunfo. Lo último es volverse a cohabitar con los nacionalistas independentistas de Cataluña, pidiendo un referéndum y pidiendo que este referéndum sea cuanto antes. Ya se ven que la nómina de fechorías de Iglesias es muy extensa, tan extensa que debe acabar para siempre, porque eso sí, entiendan ustedes, o este tipo acaba con nosotros y lo está intentando, o nosotros política y democráticamente acabamos con él. Cuanto antes mejor, por cierto. José Antonio Monego, cambiando de tema, aunque Carlos Cuesta lo ha sacado a colación, ¿le parece normal que Interior cambie a la Guardia Civil por policías de paisajes para seguir multando a los ciudadanos que van allí a manifestarse cívicamente a la calle de Iglesias? No, me parece un despropósito. Me parece que hay españoles de primera y de segunda. Me parece que las normas han cambiado, la aplicación de las normas, desde que el señor Iglesias es vicepresidente del gobierno de España. A mí me produce mucha rabia y me parece mucha indignación comprobar cómo estos comunistas han hecho que haya ciudadanos de primera y haya ciudadanos de segunda. ¿Y por qué lo digo esto? Porque yo lo estuve manifestando en la puerta de mi casa, de mi domicilio particular, durante meses. Durante meses en la puerta de mi casa, sin ninguna distancia de seguridad, y la Constitución era la misma y las normas eran las mismas, sin coches de la Guardia Civil impidiendo el libre tránsito de las personas, sin coches de la Guardia Civil impidiendo que uno pudiera poner el himno nacional en su móvil y sancionando, no. Entonces era libertad de expresión. Y veo como lo que yo entendí como libertad de expresión cuando yo era presidente, de tener a gente durante meses manifestándose en las puertas de mi domicilio, ahora se torna completamente distinto, como es el derecho al descanso del líder Iglesias, ¿no? Y a mí me parece que esto es una involución, lo que decía Carlos hace un momento. Este es un mensaje a quienes simpatizan con estos líderes y que se consideran todavía de Podemos. Sí, eso es lo que quieren precisamente para su formación y eso es lo que quieren precisamente para el conjunto de España, ¿no? Esta forma de gobernar con la ley del embudo, y donde uno al final administra los recursos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a su antojo, ¿no? Y al final sancionando, que hay que apuntar y que hay que anotar que demasiado tienen con aguantar los pobres guardias civiles esas órdenes que se les están dando desde el Ministerio del Interior, pero que vienen de rebote porque esos son los deseos del señor Iglesias. A mí me produce muchísima tristeza, ¿no? Porque como decía antes, a mí me ha enseñado esto, la Casa de Galapagar, que hay ciudadanos de segunda, de tercera, que somos los demás, y ciudadanos de primera, que son esta casta de Podemos
que acaba de llegar, pero los ciudadanos son listos, ¿eh? Y los ciudadanos, yo no esperaría a ninguna causa judicial, que las habrá, yo esperaría, y eso está en nuestras manos, al veredicto de las urnas cuando haya unos comicios electorales. Ya hemos tenido oportunidad en Galicia y los ciudadanos se han desquitado, se han desquitado y muy bien desquitados. Bueno, pues a ver si aprendemos entre todos y anotamos todas estas cosas y no esperamos a que lo resuelvan los jueces, que tendrán que hacer su trabajo como ellos quieran administrar con independencia la justicia, pero bueno, vamos tomando nota, porque este será nuestro, señor Iglesias, este será nuestro instrumento democrático, no la guillotina, el voto, que nosotros somos demócratas. Roberto Centeno, qué mal huele que el testaferro de Maduro, Alex Saab, y donde hay algunos que confían en que levante la alfombra y ya caiga Pablo Iglesias de una vez por sus vínculos con los regímenes bolivarianos de Bolivia, ¿no? Evo Morales y también el régimen chavista, qué mal huele que haya contratado a Garzón en su defensa en la batalla de la tradición a Estados Unidos, ¿no? Bueno, él lo que está intentando hacer es precisamente que no le extraditen a Estados Unidos, porque hay bromas las justas. Entonces ahí sí que de ahí ya no volvía a salir nunca más. La cuestión es la siguiente. ¿Va el juez a acordar la extradición a Estados Unidos? Me sorprendería muchísimo, porque mira, estáis repitiendo dos conceptos que yo siento disentir. Primero, le adjudicáis al pueblo español inteligencia. El pueblo español es el pueblo más desinformado de Europa y el pueblo más analfabeto, entre comillas, quiero decir, respecto a todas estas cosas, hasta el punto de que hasta se han creído que Sánchez ha conseguido un éxito en Bruselas que va a empobrecer al 80% de los españoles. Y luego el tema de la propia justicia, que no, coño, que no, que la justicia no es independiente y al final pasa lo que el uno... Se hace una instrucción verdaderamente ejemplar, verdaderamente clarísima, donde se demuestra más allá de toda duda razonable que había habido una rebelión ahí y al final se produce la marchenada. El juez Marchena se baja los pantalones, se sube la toga y se baja los pantalones. Pues y no ha llegado al Constitucional, donde tienen mayoría esta panda. Así que ni justicia ni pueblo español. Y que va a haber elecciones y dentro de 4 años, estamos apañados. Mira, nada más quiero decirte una cosa, porque esto lo ha dicho el propio Pablo Iglesias, y esto tiene otro cariz. Dice, a los iraníes les interesa que se difunda en América Latina y España un mensaje de izquierda para desestabilizar sus adversarios. Y en eso es en lo que les vamos a ayudar con todas nuestras fuerzas. Esto es lo que dice. Bueno, evidentemente, ¿hay algún juez que va a meter mano a esto? Pues ninguno. Yo la verdad es que... Porque quiero conocer la opinión de Carlos Cuesta sobre ese plan Marshall, como lo ha vendido Moncloa, exitoso según Moncloa, pero que vosotros en Oquidiario estáis contando realmente la letra pequeña. Me gustaría que eso lo contase a los espectadores de Estado de Alarma, que estas ayudas, este plan multimillonario, no nos va a salir gratis precisamente, ¿no? No, o sea, no ha habido caso en toda Europa en el que se haya prestado dinero o se haya dado dinero de una forma gratuita. O sea, eso es una idiotez que solamente se la puede creer el Partido Socialista y Podemos. O sea, ellos son los primeros que saben perfectamente que en breve se irá filtrando poco a poco cuál es la condicionalidad. Otra cosa es que la Unión Europea, que no quiere dar una sensación de debilidad extrema, prefiere adelantar el dinero, dejar que pase la burbuja mediática y después empezar a filtrar esas condiciones, como ha hecho siempre lo ha hecho así. Ahora, yo, fíjate, ni siquiera iría ya a la condicionalidad, que es obvia. Voy directamente a las cifras. Se ha vendido como todo un exitazo una cuantía, porque dicen 140.000 millones. Vamos a empezar a desglosar. No son 140.000 millones, son 72.000 millones en ayudas directas, porque el resto son créditos para proyectos. Lanzo una pregunta bastante obvia. ¿Qué proyecto vamos a lanzar si no tenemos un duro? ¿Vale? Por tanto, no habrá créditos para unos proyectos inexistentes porque no tenemos dinero para lanzar inversiones. Estamos en España en estos momentos como para lanzar inversiones. Por tanto, el dinero son 72.000 millones. Pero es que esos 72.000 millones están pensados para cubrir el boquete generado en 2020. Vale, nosotros vamos a tener necesidades de financiación extra, es decir, vamos a necesitar ayuda según la propia documentación que ha trasladado España a la Comisión Europea en el 20, en el 21, en el 22, en el 23 y en el 24.
¿Vale? Por tanto, sobre 5 ejercicios que vamos a necesitar ayuda, solamente cubre uno. Continúo. Los 72.000 millones se van a pagar en 5 años. En los 5 años en los que nosotros vamos a necesitar ayuda. Pero no es que se vaya a poner más dinero. No, es que nos los tenemos que dividir entre los 5 años. De hecho, la primera entrega que se nos va a hacer de esto van a ser 5.000 millones. Que nos explique Pedro Sánchez qué piensa hacer con 5.000 millones. Pero continúo y voy a más. Vamos a ver, si incluso ese dinero se utilizase para reactivar a las empresas, para reactivar la economía, podría tener una utilidad. Pero todos sabemos en qué lo va a utilizar este gobierno. Lo va a utilizar en el mínimo vital. No va a intentar relanzar las empresas que tienen que conseguir ellos autónomamente mantenerse vivas para crear empleo. No. Lo va a regalar en dádivas para obtener un voto regalado, para obtener un voto pagado. Eso es lo que va a hacer. Por tanto, no va a utilizar ni un euro de esos en relanzamiento de la actividad en España. Pero es que voy a más. Si miramos las cifras de las necesidades de financiación declaradas oficialmente, ni siquiera voy a las reales, voy a las que ellos mismos admiten. Teníamos 200.000 millones ya reconocidos para este año 2020 y vamos a generar un déficit de al menos 110.000 millones. O yo me equivoco mucho o eso suma 310.000 millones. Vale, si el Tesoro cuenta con colocar 70.000 millones, el BCE nos compra 130.000 como ya admitido, hacen 200.000. Si nos llegan 70.000, pero en el primer año solamente llegan 5.000, ¿cuánto tenemos? ¿Dónde están los 310.000 que necesitamos de financiación? Y si no los conseguimos vía Europa, ¿cómo los piensa conseguir Pedro Sánchez? Porque en el cálculo más optimista, incluso dando por hecho que llegasen los 70.000 millones a España, los 72.000 millones, nos seguirían faltando al menos 40.000 millones de financiación. Y evidentemente estas cifras que yo he dicho, que son las admitidas oficialmente, no coinciden con la realidad ni por lo más remoto. Por lo tanto, no llego a entender muy bien qué es eso de los aplausos. Porque los aplausos, yo espero que ese vídeo con los aplausos se lo pasen posteriormente a todos los parados, a todas las empresas quebradas, a toda la gente que va a ir viendo cómo no hay dinero de nuevo en el rebrote que nos puede venir en octubre y noviembre, cómo no va a haber dinero para las EPIs, para las mascarillas, para realizar test con cribados masivos, porque lo vamos a ver. Y en ese momento, ¿qué es lo que van a hacer con toda esa gente? Con los que sufran, con los que pierdan su empleo, con los que pierdan su empresa. ¿Qué van a hacer con todos ellos? Incluso con los que mueran. ¿Qué van a hacer? ¿Les van a pasar a las familias el vídeo de los aplausos? Pues te despido ya por hoy, Carlos Cuesta. Estamos a punto de cerrar el programa. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte. Le quiero preguntar por una noticia que nos ha llenado de esperanza a todos los que queremos que los golpistas se pudran en prisiones, que el Tribunal Supremo ha frenado a Torra y tumba la semilibertad que concedió a la expresidenta del Parlamento. Está más cerca de que se acabe esa impunidad que han tenido estos golpistas, que más que en una cárcel han estado en el Hotel Lledoners durante muy poco tiempo y ya te digo, por dar un golpe de Estado les ha salido más barato que robar en un supermercado, como han hecho algunos delincuentes comunes que están en Soto del Real, en una cárcel de verdad. Por esas noticias uno todavía tiene esperanzas, ¿no? En los tribunales, muchas esperanzas, sobre todo porque se corrijan estas cuestiones que irritan tanto a los ciudadanos, ¿no? Es decir, yo creo que no se puede hacer, salvo matar a alguien, ¿no? Pero poner en jaque todo un Estado, la convivencia democrática, intentar darle la vuelta a un sistema de libertades de un país como fue lo que intentaron, ¿no? Una parte de nuestro territorio, concretamente por los radicales de Cataluña, pues no puede quedar impune, ¿no? Estaba yo incluso por pedir información en el Senado a través de las Cortes si se controla las dietas en instituciones penitenciarias de los internos, ¿no? Porque hemos visto cómo salen algunos de los permisos con 40 kilos sobre el peso en el que entraron, ¿no? Yo creo que estas cosas hay que ponerlas en valor y la justicia tiene que operar y hay veces que no, que parece que es muy lento, pero bueno, oye, cuando ve estos pronunciamientos uno todavía alberga esperanza. Y lo que decía Carlos es muy importante, lo que nos estamos jugando ahora con el reparto de dinero que va a hacer la Unión Europea es o construir una nueva Europa o destruirla ya definitivamente como esperanza para los ciudadanos. A mí me parece que eso es importante, ¿no? Por lo tanto, no hagamos tonterías. El dinero que se nos preste, porque se nos presta, es para hacer cambios, para eliminar ineficiencia en el Estado, no es para un pitas, no es para un ingreso mínimo vital generalizado, es para cambiar la economía, para fortalecer la economía, ¿no? Y yo creo que... Nos quedamos ya sin tiempo. Muchas gracias, José Antonio Monago. Le despido ya y le dejo el último titular a Roberto Centeno sobre esas ayudas europeas. Queda un minuto para ver si hay razones para el optimismo o para pensar que ese dinero se va a malgastar, se va a despilfarrar y van a acabar en chiquitos feminazos.
te digo que el resultado va a ser el empobrecimiento del 80% de las familias españolas, ya está dicho todo. ¿Por qué? Porque lo primero que va a ocurrir, y esto en las próximas semanas, yo creo que incluso antes de verano y si no inmediatamente después, nos van a plantificar la mayor subida de impuestos de nuestra historia. Después, la condicionalidad está descrita en una cosa que se llama Marco de Recomendaciones del Semestre Europeo, que fue un documento que se publicó a final de febrero, que entonces era condicional y que estas recomendaciones se las han pasado por el forro, el primero Mariano y después se lo han pasado por el forro. Pero esta vez ocurre que estas recomendaciones van a pasar a ser normas de obligado cumplimiento. Y hay tres fundamentales. La primera es la sostenibilidad presupuestaria, que significará que no permitirá que haya déficit, lo cual significa muchas cosas, pero la más importante es que las pensiones van a sufrir un hachazo importantísimo, porque es la única manera de que las pensiones cuadren. Luego, la eficiencia del gasto, que van a quitar 35.000 millones de gasto que ha detectado el AIREF en subvenciones. Y luego, finalmente, al empleo, que van a tener que dar totalmente marcha atrás en lo que se refiere a la ley del PP, del tema de empleo. Y bueno, y yo te diría que esto es lo que hay. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que ocurre es que este psicópata de Moncloa piensa que les va a engañar y es lo que va a intentar. Le van a decir que haga determinadas cosas y va a tratar de engañarlos. Y él está convencido de que va a tratar de engañarlos. Roberto Cetero, muchísimas gracias. Y a los espectadores de Estado de Alarma les quedan dos platos fuertes. Vamos a escuchar la entrevista que le ha hecho Rodrigo Villar a la presidenta del COGAM para ver si va a haber movilizaciones por esas informaciones que apuntan a que Pablo Iglesias ha sido cómplice de un régimen que cuelga a homosexuales. Vamos a ver qué dice la máxima responsable del colectivo LGTBI, porque hasta la fecha guarda un sepulcral silencio. No defienden los derechos de los LGTBI. ¿Y por qué no han dicho nada? Esas informaciones que hablan de que Pablo Iglesias ha cobrado un pastizal de un régimen que vulnera sus derechos. Y a las 11 de la noche, el plato fuerte del día, mi entrevista en exclusiva al secretario general de Vox, a Ortega Smith, donde hablaremos de muchísimos temas y sin duda esa portada del Mundo sobre esa financiación del régimen iraní, también sobre asuntos como el boicot al Banco Santander, también sobre asuntos como esa semilibertad, como esa decisión del Supremo de revocarla a los golpistas catalanes y también sobre las expectativas electorales que tiene, por ejemplo, Vox en Cataluña, entre otros temas. Muchísimas gracias a todos, queremos y gracias por vuestra fidelidad y apoyo a los Patreons y miembros de la comunidad de YouTube que hacen un importante esfuerzo económico y por eso aparecen estos títulos de crédito al final de cada vídeo. Muchas gracias.